La noche se ciñó sobre todo el pueblo y salimos a comprar algunas pilas que harían falta para alumbrar débilmente la ceremonia. De regreso, al ir por mis cosas, Santos dijo algo que me puso sobre aviso, como si los planes que él tenía eran diferentes a los míos, o al menos, de los que se había conversado. ¿Quieres ser maestro? La sola pregunta era inquietante, pues él sabía que no venía por eso. Pensé que si era sincero lo ofendería y le dije que por ahora no era ese mi objetivo. Pero más adelante, tal vez en un futuro que cambie a consecuencia de nuestras decisiones, actos que previamente maceramos en nuestras mentes y corazones, ya sea por breve o prolongado tiempo, no lo podría asegurar. Pero por ahora no. Terminó esto y seguimos rumbo a las afueras del pueblo, por los montes. Yo iba pensando en el porqué de su consulta. Cargado con una mochila sobre mis hombros y con 24 años de ingenuidad, salimos lentamente de la zona urbana, caminamos al lado de un antiguo canal, para luego llegar a una senda polvorienta y solitaria, provista de algarrobos a cada costado. Mientras avanzábamos, él iba diciendo: por aquí salía el antiguo camino para Jayanca y viceversa. Hoy es otro. La noche era oscura, incitante y fría. Los árboles que custodiaban el sendero no nos dejaban apreciar más allá de sus formas sinuosas y sus copas de frondosa vegetación. Llegamos justo frente a una capillita, similar a aquellas que tenían los antiguos maestros en el interior de sus casas. Pero esta no era de brujos, sino de una cruz, la Cruz del Suñe con fecha del 5 de mayo de 1901, y mandada poner allí por orden de clérigos y religiosos, en los tiempos cuando se acostumbraba colocar tal símbolo de la cristiandad a la entrada de los pueblos. Mientras avanzábamos, nos internábamos aún cada vez más en la espesura del monte. Veía a lo lejos, lo que parecían ser sombras erguidas y disipadas por una débil luz que, movida por el viento, se desplazaba de un lado al otro. Seguimos el único sendero de polvo, tras cruzar primero, una tranca entretejida con hilos de algún metal cortante. Según nos acercábamos al lugar indicado, nos salió al encuentro una mujer con su hijo pequeño. Al parecer el maestro había trabajado antes con ellos y se iban complacidos ya para su casa. En el sitio estaba Panchito Rondón, sentado de forma soberbia aún frente a su altar. El pequeño espacio era una choza de troncos que tenía una ramada apoyada en palos con un techo de carrizo, o tal vez de las propias ramas secas de los algarrobos que, en multitud nos rodeaban. Era de noche y no recuerdo todo lo que en el entorno había. El suelo estaba alfombrado por telas y trapos polvorientos que daban cierta comodidad, pues había que pasar toda la noche sentado o arrodillado sobre esto. El lugar era propicio, tenía un aire misterioso, como todo en Salas. Nos circundaba el bosque seco, con su densa vegetación ya acostumbrada a las pocas precipitaciones en el territorio, viviendo para no morir. El monte era nuestro emplazamiento de reunión para el culto, y con esto seguíamos las viejas prácticas, las que aún perduran asolapadas en los lugares más lejanos y olvidados de este país. En la penumbra, los frondosos árboles colaboraban para cargar aún más la escena. Sus ramas retorcidas, de troncos nudosos, parecían arañarnos. Como si con ello buscaran desgarrarnos las prendas, para así dejarnos en la desnudez de nuestros recios cuerpos, y sin más vestido que la propia piel. Lejos, muy lejos de nosotros, la espina dorsal de los cerros que presenciaban dormitantes este encuentro, moles pétreas que, conforme al pensamiento del hombre andino Yunga, están vivas. Son encantos que saben dar y, sobre todo, exigir. Y que en otrora tiempos fueron divinizadas por pretéritas civilizaciones, saciadas con sangre de animales y niños, los cuales eran fuertemente drogados a fin de que no sintieran la cuchilla, ni la mano firme de su verdugo, mientras les separaban, todavía con vida, los esternones y arrancaba de sus cálidos pechos los corazones. Un ave gritaba a lo lejos, tal vez una lechuza, de pronto quedó solo el silencio del viento que surcaba nuestros oídos. Por instantes, era lo único que escuchábamos. Nos saludamos con cordialidad los presentes y luego de tomar asiento me dispuse a sacar de mi mochila todos los objetos que había traído. Me faltaban las perlitas. Le mostré mis piezas al maestro y éste las acomodó a un costado de su mesa, como si fuera un pequeño altar, al lado de uno mayor. Yo por mi parte tomé mi cuaderno de apuntes y puse en marcha la grabadora. La noche apenas comenzaba para nosotros y, de repente,
Entre mis preguntas y sus respuestas, nos interrumpió la voz de Santos, que estaba al margen, sentado sobre un leño y algo lejos de la mesa. Santos se pronunció para contar una historia típica a la realidad citadina de los que radicamos en las grandes urbes de un mundo hoy globalizado, pero común entre los que han crecido en estos pueblos, y con estas supersticiones y hechos sobrenaturales que aquí, como en otros escondrijos de esta nación, los tienen por algo verdadero y digno de mencionarse cada vez que es propicio, y más, frente a un forastero que, aunque es de su región, no es de su tierra medular. Mosquito, como así llaman a Santos en el pueblo, comenzó a hablar de la imagen de un santo que yacía en su poder desde hacía algún tiempo. Y más que despertar mi interés, parece quería captar la atención del maestro. Tanto los relatos como los objetos fantásticos eran como un fuerte narcótico para ellos, los curiosos, pues de saberse la existencia de tales objetos, se los disputaban y ofrecían hasta lo que no tenían, con tal de poseer aquellas piezas. Santos había conseguido captar nuestra atención y decía que muchos curanderos y meleros del lugar, algunos ya fallecidos, habían ido donde él a ofrecerle dinero y animales a cambio de tal imagen, pero él no quería o no podía dársela a cualquiera. Entre las preguntas que recibía y las respuestas que daba, terminó por contar la supuesta historia del origen siniestro de la figura católica, la cual él tenía mutilada de pies y manos. Por aquí estaban trabajando por una chacra. Se habían ido a huaquear. En eso que uno da un palanazo. Y toca algo. Dice que cuando se acercó a ver, era un santito que estaba enterrado. El huaquero pensó que, por error, con la pala había roto la imagen, pero luego vio que se encontraba así. Le faltaban brazos y piernas y no era por la polilla, pues se veía con claridad que se le habían serruchado sus partes deliberadamente. Llegó a mis manos el santito y pronto comencé a preguntar de dónde era y qué imagen representaba, tal vez un San Antonio o San Francisco, y en qué año se hizo. Solo pude saber que debía tener entre 150 a 200 años y que la historia que la envolvía era aún más sórdida. Resulta que esta imagen yacía en manos de un viejo curioso, él la tenía en su mesa. Pero al parecer el santito poco a poco le pedía más y más, iba teniendo mayor poder. Hasta que quiso adquirir el cuerpo del maestro, e intentó meterse en él y tomar vida. El brujo, al ver que no podía someterlo, le cortó los brazos y las piernas con el único propósito de tenerlo dominado, pero no bastando con ello y viéndose amenazado lo llevó a enterrar a los pies de esa huaca, para que no lo joda. Ya que se lo estaba llevando. Mientras aún hablaba, se lograba entreoír cómo se vilipendiaban, a causa del viento, los brazos leñosos de todo el bosque seco que teníamos justo a nuestras espaldas, acompañados en todo momento de la sinfonía nocturna de este valle, entregándonos el chirrido de insectos, y el chillido de pequeños mamíferos carnívoros, junto al ulular de algunas aves nocturnas. Terminó Santos con su relato y dijo: «Denme un momento, voy a casa y lo traigo al mutilado». Su actitud dejaba en claro que él quería ver al beato en acción, saber acaso si tanto comentario era verdad. «Espero que lo que estoy pensando que él hará, no ocurra», me decía yo un poco nervioso luego de escucharlo. Mientras él se iba perdiendo en la oscuridad y tras las tupidas ramas, quedé a solas con Francisco. Seguimos con la secuencia de preguntas y él iba respondiendo con naturalidad. Hasta ese momento todo estuvo bien. Nada hacía imaginar lo que estaba por suceder. Al cabo de 40 minutos Santos ya estaba de regreso. Consigo traía la imagen de aquel beato envuelta en una tela y además tenía en una de sus manos 2 conchas marinas que en el norte peruano son llamadas como perlitas, las cuales sirven para sorber por medio de la nariz. Se puso frente a mí, me miró y dijo: «Toma, he visto que no has traído las tuyas. Ahora estas perlitas son para ti». Le agradecí, mientras él daba la imagen católica al maestro, el cual la recibía con singular afán. La mesada tendría un costo que más adelante pudimos comprobar no se restringiría solo a ese vetusto y sucio ídolo de madera. Francisco colocó la imagen en su mesa, no sin antes escuchar la advertencia de seminario. Al momento comenzó la ceremonia. La mesada se inició dando el encantador algunos golpes en su altar con la chungana, y presuroso se hizo presente él. Sonido monótono de aquel instrumento, adminículo que en toda la noche no dejó de proyectar su ruido alrededor de este pedazo de suelo, tierra antigua,
de gente nueva y de costumbres pétreas, en donde en el pasado los fenómenos naturales eran entendidos como dioses iracundos, y la sangre de los degollados. Sobre la base de sus altas pirámides servía para aplacar su sed de venganza. Allí comenzaría el tormento de quien semanas atrás estaba dispuesto a relegar de un dios venido 500 años antes, al cual se le achacaban injustamente los vicios y excesos de una sociedad medieval enferma por el oro. Y sobre el que yo decía ser todo una fábula. Inclusive pensé muchas veces, antes de mi encuentro en Salas, estar frente a algún templo erguido en su honor y acabar con un convenio que yo nunca había hecho, pero que guardaba o seguía a medias, como vieja costumbre heredada por mis ancestros, y avivada repentinamente en fechas puntuales del año y de mi vida. En tanto reflexionaba en ello, un sonido dulcemente agudo se abrió paso en medio del melodioso bosque. Era el silbo del maestro que, gradualmente iba acrecentándose. Su silbido parecía llegar de otro lugar, de otra existencia, para transportarnos a un paraje olvidado. Pronto su pitar de labios concluyó, y éste dio paso a un débil tarareo que escapaba desde su boca cerrada, viéndose frenado también aquel, cuando el curandero comenzó a soltar delicadas notas de un sacro canto litúrgico. Eran sus cuentas, recibidas como legado de un chamán al siguiente o reveladas por un poder superior. Desde mi perspectiva, esto era una suerte de taqui mantenido en ellos como resultado de un remoto pero nunca olvidado conflicto etéreo, declarado por las huacas del incanato a la imagen del Cristo en la cruz, en una lucha por el dominio de los indios infieles. Su plañidera interpretación seguía recordándome ese pasado a un presente, esa rebelde resistencia. Comenzó así. Con el permiso de Jesucristo y en compañía de los santos, así vamos comenzando, acompañados de buenas lagunas, en estas buenas horas, por buenos caminos /diagonal vamos llamando, vamos levantando y refrescando nuestras cuentas /diagonal por nuestro rastro y sombra, así vamos pidiendo a los lindos encantos. A los cerros y huacas encantadas. Que se vayan abriendo /diagonal en este momento, que nadie se cruce en mi camino /diagonal buenos sampadrous, con buena guaña, para llegar a ver /diagonal vamos pues hombre, jalando e invocando, pronunciaba así su mágica cuenta, con entrega y suplicio. En su rostro mostraba el convencimiento de una práctica desarrollada durante siglos, a la par que sus extremidades superiores se movían trepidantes a causa de su mano en ágil movimiento, mientras que, cada vez que lo consideraba, asperjaba líquido forzudamente desde su boca al altar, como ser mítico, quien en vez de llamaradas expulsaba millares de delicadas gotas que, al contacto con el entorno y ante mi mansa observación, se difuminaba en una niebla de lluvia finísima. Las cuentas, tarjos e invocaciones comenzaron por parte del oficiante. Yo era mudo testigo de algo que poco entendía. Apagó entonces el maestro su pequeño foco y nos quedamos a oscuras. No había luz suficiente más que el resplandor de los cuerpos celestes que desde los más altos estratos eran, al igual que los ingenuos humanos, testigos de lo que en la siempre convulsionada tierra se llevaba a cabo. Tras unas pocas horas de haber comenzado, llegó mi momento. El curandero me ofreció un vaso que contenía un brebaje primitivo y que aún se seguía usando en el país andino, en un uso continuado desde hace más de 3000 años. El San Pedro o huachuma es una planta, pero también es la cocción de un cactus psicoactivo, el cual se hierve por muchas horas. La huachuma, y sobre todo su bebida, es un potente contenedor de mezcalina, sustancia enteógena que provoca cambios de percepción y estados alterados de la conciencia. Para los maestros del norte es la puerta y la llave a un mundo espiritual, que escapa a las barreras físicas del ser humano. En su interior vive un ente superior, el ánima de la hierba. Mientras el cactus hecho bebida se acercaba a mí, pensé que, seguramente había sido cortado en una noche como de día, cuando la luna se muestra en todo su esplendor, dejando llover su luz plateada sobre nuestro hemisferio. El maestro, probablemente habría tenido que caminar en solitario por parajes desoladores en busca de la huachuma que lo elegiría a él para el trabajo, y él la tarjaría con respeto y oraciones prescritas para esta labor. El corte tendría que haber sido realizado antes de que el astro rey disipara sus energías sobre el pedazo de barro en que vivimos. Unido a esta quimérica idea, pronto sentí una especie de premonición, como si aquella intuición escondiera a la vez una extrañísima y creciente inseguridad. Fue una luz de alerta en mi conciencia. La ignoré. Tomé con la mano el vaso y lo froté en círculos sobre mi cabeza, como lo había visto hacer a él, bebí inmediatamente de la cocción de San Pedro, y pronto me alcanzó una de las perlitas que Santos trajo,
la cual estaba repleta de un jugo oloroso y penetrante. En su concavidad nadaba el caldo en donde había puesto a macerar las hojas del tabaco con alcohol y un poco de agua florida. Me pidió que cingara, acto seguido hizo un ademán de cómo debía hacerlo. Tomé con una de mis manos la perlita ofrecida y junto a él, levanté la mesa, bebiendo por la nariz, dejando subir y bajar hasta mis entrañas aquel elixir. Pensé que esta acción apuñalaría mi cerebro, pero no, antes bien fue sencillo, como si tuviera solapada práctica en ello, como si hubiera nacido para esto. Lo volví a repetir con la otra fosa nasal y terminé mi labor. Santos por su parte era un espectador distante. Él no estaba participando, no quería o no debía. Permanecía sentado a algunos metros, como estudiando lo que ocurría o lo que les ocurriría a dos hombres que ante sus ojos se drogaban entre ritos e invocaciones propias de un mundo gentílico, pagano y sincrético. Muy entrada la noche, aquel hombre sanador seguía moviendo sin cesar la mano y su fatídica macana, llamando a los antiguos espíritus y a las potestades de oscuridad. Vamos jugando dentro de mi lindo asiento /diagonal con buenos sanpedritos, con buenos tabaquitos, aquí en mi lindo banco, en mi lindo asiento /diagonal así lo vamos jugando, así lo vamos contando /diagonal grado por grado, viento por viento, desde su paraje, desde su sitio, desde su lugar /diagonal dentro de mis grandes encantos, dentro de mis grandes chorros, dentro de mis lagunas, dentro de mis puquiales /diagonal en cada fila, en cada punta, en cada cerro, en cada cordillera, en cada provincia. De pronto empezó a ser más insistente, su canto tenía mayor ritmo y olvidándose del obligado español, comenzó a hablar en el idioma de los Andes, de los lugares altos que hay en Lambayeque, en el quechua que aún pervive en comunidades altoandinas como Incahuasi o Cañaris, pero también en Salas, en el lejano poblado de Penachí, otro lugar de poder en estas labores. No conseguía entender sus palabras y comencé a preocuparme. El no saber qué decía o a quién conjuraba me llevaban a una desconfiada imaginación de lo que podría tratarse. Enseguida vinieron a mí pensamientos desagradables y de una posible confabulación maquiavélica de su parte. Al parlotear en quechua, ¿acaso pretendía que yo no entendiera lo que realmente estaba ocurriendo en mi presencia? Pensaba mal de él y de su proceder, pero tenía que guardar compostura y considerar que esto era lo habitual. Mientras tanto la sospecha aumentaba con cada palabra pronunciada, con cada movimiento. De forma precipitada un ruido nos sorprendió a todos. Parecía lejano, pero la onda expansiva llegó con claridad hasta nosotros. Yo me inquieté y aunque creía saber qué era, preferí decirme que eran solo los rayos reventando en los cerros o con mayor inocencia, una explosión con dinamita. El estruendo de aquella noche era la voz ininteligible en un diálogo entre los cerros encantados, en un dialecto que atendimos precavidos, pero sin llegar a descifrar nada. ¿Cuál entre toda esa legión de encantos vivientes, moradores de grutas, peñascos o montañas se estarían comunicando? Por un instante pensé en retirarme, pero ya era demasiado tarde. No podía quedar como un miedoso. El maestro parecía inquieto, se quedó inerte, a la espera. Luego del breve lapso prosiguió con la mesada y nuevamente se escuchó el estruendo. Esta vez ocurrió más cerca de donde nos encontrábamos. Ya están aquí, son los encantos que se están abriendo, le escuché decir. Me volví para mirar a Santos, pues tal vez todo podría estar ocurriendo solo en mi cerebro y en el del maestro por haber tomado ambos el líquido alucinógeno, pero él, que no probó ni un sorbo, dijo que también lo había escuchado. Calla y nos observa. De inmediato y mientras veía en dirección a la oscuridad, tratando de distinguir más allá, comenzó a escucharse una secuencia de estallidos, uno después de otro, uno más potente que el anterior, como si avanzara intenso por toda la cadena montañosa. Sonaba como si los cerros circundantes fueran rasgados con violencia. El bravío estridente se detuvo justo muy cerca de nosotros, y de inmediato una frígida sensación me escarapela por completo. Es lo último que escuchamos. Todo nuevamente entra en calma. Estábamos bajo una aterradora serenidad. La mesada ha cumplido su infeliz objetivo. Aquella noche se trabajó en razón de juntar las artes del novato con las del experto, el florecer y el poder ser protegido por donde quiera que yo vaya. Se buscaba que en donde me encuentre se pudiera disfrutar de una conexión directa entre ambos adminículos, siendo dos mesas en una, con lo que quedarían conectadas por siempre. Con esto el maestro, a mi favor,
Podría ubicarme y diagnosticar mi persona, pero también alcanzar a darme tratamiento, o el de defenderme, acaso, de aspectos telúricos negativos o de descuentos en trabajos de hechicería en mi contra. El hermanamiento haría posible esto. Todo esto se consiguió a través de la levantada de ambos y de las cuentas que propició el curandero, quien con su poder unió ambas artes y ambas cuentas. La ingesta del psicotrópico San Pedro fue la rúbrica que marcó el ritual. Con este acto quedaron armonizadas y vinculadas ambas artes. Aquel fue el pacto, el ente conector del espíritu de Francisco con el mío, y el de las artes, con el favor del ánima de la hierba sagrada. Se suponía que desde aquel momento ambos hombres quedarían por siempre comunicados con cordón invisible y elevado, en la infinidad del cosmos. Fue fácil el poder juntarlas, pues poseían las mismas cuentas, aunque no la misma jerarquía. Ese fue el trabajo, según me explicó. O al menos se suponía que eso era. De todo ello me enteré tarde por boca de Panchito Rondón. La quietud, por un momento, nos embargó cual presas aguardando el silencioso ataque de un depredador sigiloso. Es como si esperáramos, flemáticos, su presencia. Después de unos minutos, el maestro comenzó a realizar un pequeño rastreo de los objetos que yo había traído y me dijo que principia a distinguir de dónde son, dándome la ubicación de algunos. Se detuvo por un instante en unos huacos negros. Estos son de Morrope, de la zona tal. Esta es una china que está frente al mar, dice así y me mira, como esperando a que yo se lo confirme. No lo sé. Lo compré a un carpintero, en efecto, en el pueblo de Morrope, pero más de eso tampoco sé, le respondo. Luego pensé que, tal vez, él sabía esto porque recordaba la conversación anterior en casa de Santos, en donde le hablé de los objetos que poseía, y de mi aprendizaje con mi finado maestro. Lanza otra pregunta, probablemente la más significativa para mí. ¿Ves algo? No, no veo nada, respondí, sintiendo un interior nerviosismo que no sabría si él lo pudo percibir. La verdad rogaba por no ver nada, no quería la vista. Tenía miedo que mis ojos naturales rompieran el velo de separación con el mundo incorpóreo, con la vida inmortal de los divinos, me atemorizaba alcanzar un nuevo sentido, tal vez, más receptivo a los episodios sobrenaturales por los que estaba atravesando. Pensaba que, quizá, algo pavoroso aparecería tras una piedra, o danzando alrededor de un árbol, o quizá frente a mí, viéndome fijamente con lento movimiento. Mientras me hablaba intenté encontrarlo en la oscuridad, y solo logré oír su voz y, por momentos, alguna silueta confusa de su persona. Pasaban las horas. El sonsonete de su chungana aparentaba el cascabeleo de una serpiente que insistente y agresiva se movía sujeta entre su puño cerrado. Hasta nosotros se abrió paso un pequeño fulgor de los rayos lunares, y gracias a ello pude ver en él un cambio en su actitud. Se le ve preocupado, siento que así es. Se puso de rodillas y comenzó a foguear en todas las direcciones, con rapidez, como si algo malo pasara, como si se defendiera. Parece que algo no está yendo bien, será tal vez como consecuencia de aquel estridente telúrico que emergió momentos antes. Me quedé pensando en ello, aunque no por mucho tiempo. ¿Qué ocurre?, le pregunté atónito. Y mientras esperaba su respuesta, volví a ver a Santos, a quien consigo ojear tendido sobre el suelo, con la cabeza recostada en un pedazo de madera. Parecía dormir apaciblemente. No puedo preguntarle nada esta vez, él descansa. Inmediatamente, una insólita brisa se abre paso entre los árboles, parece venir vertida desde los insondables socavones de las montañas famélicas por almas. Es suave y firme a la vez, lo suficiente como para hacer castañear mi mandíbula, ya sea por frío o temor. Siento como la respiración de otro u otros sobre mi rostro acorralado. Es una sensación antinatural.